والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إخوان, inshallah vamos a empezar porque ya siempre estamos, subhanallah, Allah nos guíe, siempre estamos empezando un poco tarde, así que empezamos bi'idhnillahi ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Naam. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum, regresamos a la clase del domingo, la clase sobre el estudio, o la serie de clases sobre el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li Amat al-Umma, las lecciones importantes para los musulmanes comunes o para la gente común de la Umma, ¿no? Escrito por el imam y el sheikh, el muhaddith, el faqih, el sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de este libro de el sheikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahumullah ta'ala jami'an, que Allah los preserve ambos, al sheikh Abdurrazaq y su padre, el sheikh Abdul Muhsin, que los proteja y los cuide. No. En las últimas clases de Juan barakallahu fikum, estamos en el capítulo, o en la cuarta lección, más bien, de el-Tawhid wa el-Shirk y sus categorías. ¿No? La semana pasada entramos a la parte del capítulo donde el Sheikh Abdulaziz bin Baz explica sobre el Shirk, el significado de Shirk y sus categorías, ¿no? Y en esta parte, el inicio, cuando menciona las tres partes de Shirk, que es el Shirk el-Akbar, wal-Asghar, wal-Khafi, tres: Shirk el-Akbar, Shirk el-Asghar, o Shirk al-Khafi, que es el Shirk o el politeísmo mayor, menor y lo que se llama el oculto, ¿no? El Sheikh empezó explicando sobre Shirk el-Akbar y empezó un subtema de la obligación de tener temor o miedo de caer en el Shirk, que cada creyente, cada persona de fe, de imán y de tawhid tiene miedo de regresar o caer en el shirk, porque es el pecado más grande, y tiene miedo de morir sobre el shirk, porque es el pecado que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona, es el pecado y el crimen más grande y lo que Allah odia más y lo más grande que ha prohibido, ¿no? Entonces entramos el Sheikh estaba hablando sobre las diferentes cosas, sobre tener temor, o la obligación de tener temor
de caer en el shirk o regresar al shirk. Wa'iyadu billah. El Sheikh aquí, empezando aquí con lo que menciona, regresamos al comentario de Sheikh Abdul Razak al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, y menciona asimismo entre las cosas que justifican el temor al shirk, y consideremos este hadith que se mencionó, dice el Sheikh antes, y estamos hablando de ese hadith de que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre el shirk, que la gente, el shirk el khafi, eso que que el profeta sallallahu alaihi wasallam tema para su ummah de caer en el shirk, y que y el tema para su ummah que ellos caigan en ese shirk, que no saben qué es shirk, esos dichos o esas creencias o esas acciones que no saben qué es shirk. Y eso es el peligro de ese tipo de shirk, que es el shirk oculto, el shirk el khafi, que la persona no sabe que es algo de shirk. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, en la última clase mencionamos y terminamos la clase con la narración de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el shirk, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, le shirku fikum akhfa min dabib al-naml, que el shirk entre ustedes es más oculto que una hormiga que camina. En otra narración, una hormiga en una noche sin luna, es decir, en la oscuridad, o una hormiga sobre una piedra negra en la noche sin luna, sin luz. El shirk, en unos aspectos del shirk, es tan oculto que es así, como la hormiga negra que camina sobre una piedra negra en una noche oscura. El shirk es así, que la persona no la nota, el cliente no la nota, no está haciendo esta acción, ni diciendo este dicho, ni teniendo esta creencia porque sabe que es shirk, pero es porque no sabe que es shirk, no la nota. Perdón. Entonces, es lo que menciona el Sheikh aquí, el Sheikh Abdul Razak al-Badr, de que es asombroso este hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith entró con los compañeros mientras discutían la aterradora, horrible y gran fitna, dice el Sheikh, la fitna del Dajjal, que es la más severa fitna, la más peligrosa, la más grande de las fitnas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado sobre ella. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando entró entre sus compañeros y estaban hablando de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Alá ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min Masih ad-Dajjal." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no les diré lo que más temo por ustedes, incluso más que al Dajjal, al Masih ad-Dajjal, el anticristo. El Masih ad-Dajjal es lo que en español se puede decir que es la persona o el personaje del anticristo, que va a venir en los últimos días, que será la fitna más grande, que va a engañar mucha gente, que Allah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, va a tener poderes que nadie en este mundo tiene.
y eso será con el permiso de Allah, será una fitna para la gente. Y va a engañar a la gente diciendo que Él es el Cristo. Y va a engañar gente diciendo que Él es Allah. Y va a tener poderes así como, y con el permiso de Allah, así como hacer que caiga lluvia, o que nieve, o que dar vida a los muertos, o varios asuntos que va a usar como fitna, va a ser una fitna para la gente, y mucha gente engañados o engañada la gente por él lo van a seguir, ¿no? Será una fitna grandísima, grandísima, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no les diré lo que más temo para ustedes, incluso más que el Dajjal, Masih al-Dajjal. Y los compañeros dijeron: claro, oh mensajero de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ash-shirkul khafi an yaqumu ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadar rajul. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: es el politeísmo oculto, y es cuando un hombre se pone de pie para orar y embellece su oración por lo que ve en la mirada de un hombre, es decir, porque un hombre lo está mirando, ¿no? Reportada la narración por Sunan ibn Majah. Esto es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam temía para su nación, aún más que el Masih al-Dajjal, el shirk el-Khafi, ¿no? Embellecer la oración por el bien de la mirada de un hombre sobre él, o embellecer el Hajj, o la adoración en general, por el bien de la mirada de un hombre, o por la mirada de la gente sobre él o a él, ¿no? Este asunto se ha vuelto más peligroso en nuestros tiempos que en el pasado, dice Sheikh Abdurrazak al-Badr. Dado que muchas personas llevan ahora teléfonos móviles con cámara durante sus actos de adoración en las dos mezquitas sagradas, y no solamente en las dos mezquitas sagradas, pero es famoso que la gente cuando van a Mecca o Medina hacen videos y toman fotos y así. El Sheikh dice: en las dos mezquitas sagradas, en los lugares sagrados y en otros sitios, su principal preocupación es tomarse fotos y videos. Subhanallah. Su objetivo es mostrar a los demás sus acciones. Nosotros y otros hemos visto a muchas de estas personas en ciertos lugares sagrados, lugares de súplica, lugares de adoración, lugares de oración, levantando las manos en postura de suplicante, o sea, haciendo dua, ajustando su postura, dejándose, que le toman foto, y ahí termina todo. O sea, se pone en una postura como si está suplicando y le dice a su compañero: tómame una foto, como si está todo piadoso adorando a su Señor, o está en Salah en el Haram, todo piadoso, todo obediente, adorando a su Señor, subhanallah, y hace un video o toma una foto. Su única, dice el Sheikh, preocupación es que les tomen fotos en la Kaaba, o cuando estás en el lugar del Jamarat, en el Hajj, cuando está tirando las piedras, en la zona de Sa'i, o en Arafah, o en cualquier otro lugar, que es lugar de adoración, o lugar de los actos de adoración. No. Luego amplian estas fotos y las ponen en sus salas, en sus casas, o en un álbum de fotos, y cualquiera que lo que llega allí
o lo visita, se lo muestra. Le muestra las fotos. Le muestra, mira dónde fui, mira lo que hice, mira cómo estoy aquí, mira. O sea, para verse. O lo publica en el internet. O lo publica en su Instagram o en su Facebook. Para que todo el mundo vea qué piadoso es. Qué afortunado es que fue a tal lugar y a tal, en tal tiempo. Dice el Sheikh, el asunto se ha vuelto muy peligroso en nuestros tiempos desde que existen estos, ¿cómo se dice? Estos aparatos, ¿no? Videocámara, teléfono, cámaras, lo que sea. En el pasado, el que se jactaba necesitaba describir sus acciones verbalmente. Cuando alguien le preguntaba, ¿has hecho hajj? ¿Has hecho umrah? Sí, ¿cómo fue? Y les explica y tiene que describirlo, ¿no? Dice el Sheikh, se sentaba con la gente y decía, fui a la Meca, estuve en Arafah, recuerdo cuando estaba en Arafah estaba llorando, o fui humilde, estuve de pie en Jamara, tirando las piedras, levantando las manos, suplicando, diciendo tal y tal dua. O sea, tenía que describirlo. Pero ahora, dice el Sheikh, es toda una exhibición silenciosa, dice el Sheikh, sin decir ninguna palabra. Les da fotos fijas y en movimiento, o es decir, videos, y dice, miren, no necesita hablar ni explicar nada. Con esa foto o con ese video lo dice todo. Subhanallah, según él. Sigue el Sheikh Abdul-Razak al-Badr y dice, una de las personas virtuosas me dijo, el Sheikh está narrando aquí, una de las personas virtuosas y justas me dijo que vio a una persona que estaba con su colega en la mezquita. Y su colega le dio una cámara y se sentó como un recitador en el tashahhud, ¿no? Y él tomó una foto. Luego se levantó y se fue luego. O sea, no estaba haciendo salah, nomás se sentó en esa postura como si está haciendo tashahhud. Probablemente está apuntando con su dedo, sentado como si está haciendo el tashahhud, y está bien concentrado como si está en salah, y tomó la foto y se levantaron y se fueron. O sea, no estaba haciendo salah, según lo que está narrando el Sheikh aquí. Entonces, dice el Sheikh, ¿cuál es el propósito de esta foto? Esta foto, ¿cuál es el propósito? Luego les dice a sus compañeros y sus amigos, esta es una foto mía mientras estoy orando en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mintió, dice el Sheikh, mintió cuando dijo que estaba orando. Porque no estaba orando, nomás estaba en una postura. Se sentó para que le tomaran esa foto. Es como el primero que levantó las manos en señal de súplica y luego dijo, esta es mi imagen mientras suplico, o mientras estaba suplicando. Mintió, dice el Sheikh, cuando dijo que estaba suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es un desastre, dice el Sheikh, y una gran calamidad. Después de todo este esfuerzo en viajes y gastos, estar lejos de casa y obrar duro en estos actos de adoración, se le ocurren estas cosas que anulan sus obras. Se le ocurren a estas personas que estas cosas anulan sus obras. Subhanallah. Las hacen como polvo. Allah no acepta eso porque no es hecho con sinceridad, con niyya que es para Allah, sinceramente, ni acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh dice, entre las cosas que justifican también el temor al politeísmo, se encuentran la abundancia de predicadores desviados y cabezas de la falsidad, los líderes de la falsidad,
y el temor del profeta sallallahu alaihi wasallam por su nación, por su umma, respecto a ellos. Respecto a ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo ese temor para su nación, de que hubo o iba a haber gente desviada que iba a llegar a desviar a su umma. Subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith de Thawban radiyallahu an dijo: inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudallin. Subhanallah. Subhanallah, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de lo que más temo para mi nación, para mi umma, son los líderes, los los imams o los líderes del desvío, que van a desviar mi umma. No. Y ahora hay líderes que desvían y aseguran a la gente que el politeísmo jamás ocurrirá, para luego confundirlos, para luego engañarlos, y usan algunos ahadith tratando de engañar a la gente, sacándolos de su contexto. Utilizan hadiths ambiguosos, ¿cómo se dice? Ambiguos, que tratan de usarla como evidencia, pero usan hadith que son general y no específicos, o usan hadith que son débiles o inventados, ignorando los claros ahadith y evidencias que no son débiles, que no son inventados. ¿No? Perdón. Dice el Sheikh aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la taqum as-sa'a hatta ta'buda qaba'il min ummati al-awthan. Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora, es decir, la última hora, no llegará hasta que las tribus de mi nación, de mi umma, adoren los ídolos. Adoren a los ídolos. Subhanallah. El Sheikh aquí dice: ¿y qué podría ser más claro que esto? Que este hadith. ¿Qué sería más claro? Que no llegará el día del juicio hasta que los árabes, las tribus de los árabes de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam regresen a adorar a los ídolos. Subhanallah. Dice el Sheikh, ¿qué evidencia más claro? ¿Qué podría ser más claro que esto? Este es un hadith firme, auténtico, sólido, establecido. Sin embargo, abandonan los textos claros, y ellos usan lo que es erróneo, o que es general, o que es ambiguo. Lo usan como evidencias, y engañan a la gente para tratar de llamar a shirk, o a kufr, o a bid'a, o yadu billah. No. Como el hadith que mencionan o usan el hadith como este hadith general, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: inna shaytana qad ya'isa an ya'buduhu al-musallun fi jazirat al-arab. ¿No? Inna shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirat al-arab. No, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en verdad el shaitán ha desesperado de ser adorado, o ha dejado esa esperanza de ser adorado por aquellos que rezan
por aquellos musallín, los que rezan en la península árabe, ¿no? Así que, dice el Sheikh, luego les dices a las personas, o las personas luego dicen, no habría, la adoración, no hay la, ¿cómo se dice?, adoración de los ídolos en la península en absoluto. O sea, nunca va a haber eso. No habrá esa adoración de los ídolos jamás, ¿no? Y usan eso para decir que el shirk que ellos hacen no es shirk. Y tratan de usar este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ya no va a haber shirk en la península árabe. En absoluto. Subhanallah. Entonces los sabios han explicado este hadith y su significado, diciendo, cuando Shaitán vio la fuerza de la fe durante la época de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y su devoción al monoteísmo, al tawhid, sintió una sensación de desesperación al pensar que sería adorado mientras la fe, el imán, estaba en tal estado. Pero, dicen los sabios, cada era trae consigo algo peor. Y cada año, pues, es despreciado. O sea, cada año baja o rebaja. Esto no es, o dice el Sheikh aquí, esto no lo ¿cómo se dice? No se detuvo o no, o sea, no es algo que el shirk dejó de existir o para siempre. Más bien sigue Shaitán tentando a los seres humanos con el shirk, desviando y apartando a la gente de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, ¿no? Hasta que un grupo de la nación adore a los ídolos otra vez, ¿no? No va a dejar hasta que adoren a los ídolos otra vez. Y eso es Shaitán, ¿no? En cuanto y dice el Sheikh, ¿y cuánto es el crimen contra la gente? ¿Qué tanto crimen o qué contra la gente común y los ignorantes es decirles que el politeísmo jamás existe o ya no va a existir? ¿Qué grande crimen es eso? Dice el Sheikh, ¿no? Porque ese es un engaño, porque la gente, cuando siguen el shirk de los sufis o el shirk de los quburiyin o el shirk de los shia, ¿no?, en tomar los imams como dirigiendo actos de adoración a los imams, o dirigiendo actos de adoración a los sheikhs sufis o a los muertos en las tumbas, y dicen, esto no es shirk, esto es tawassul, esto es nosotros tratando de acercarnos a Allah. التوصل يا إخوان بارك الله فيكم es un concepto de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala usando los actos de adoración de uno. Por ejemplo, cuando uno suplica a Allah, no a otro en vez de Allah, suplicando directamente a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y mencionando en la súplica las buenas obras que has hecho para Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, digamos, cuando di toda mi riqueza por tu causa para ayudar tu din, lo hice buscando tu cara, oh Allah, sinceramente, y por lo que he hecho perdona mis pecados, oh Allah. Por lo que he hecho, perdona mis pecados. Este concepto se llama at-tawassul. Tawassul es
Yani acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, o tratando de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, mencionando las buenas obras que uno ha hecho sinceramente para Él, con sinceridad, ¿no? Así como la historia que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith de los compañeros de la cueva, ¿no? Aquellos que se entraron en una cueva para salir del desierto, y cayó una roca o una grande roca o piedra y cerró la entrada o selló la entrada de la cueva, y se quedaron allí adentro. Y cada uno de ellos se ponieron de acuerdo diciendo que van a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, cada uno de ellos mencionando algo que hicieron sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, suplicando que los salve de esa cueva, ¿no? Y cada uno hizo eso, y cada vez que uno de ellos suplicaba, se movía algo de la piedra hasta que Allah quitó la piedra y pudieron salir. Esa historia los sabios la han narrado para mencionar el concepto de at-tawassul. At-tawassul es acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, o tratar de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala usando o mencionando a Allah subhanahu wa ta'ala los actos o las acciones de adoración que se hizo por Él, por su causa, sinceramente para Él subhanahu wa ta'ala. Entonces, yani el Sheikh aquí, ¿dónde estamos? Entonces dice el Sheikh, qué gran crimen, qué gran engaño y mentira que han dicho estos desviados, diciendo a la gente común o a la gente ignorante, diciéndoles que el politeísmo jamás existirá ya en el Jazirat al-Arab, en la península árabe. Entonces todo ese desvío de shirk que hacen, no es shirk, pero es un concepto de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es una mentira. Es puro shirk. Y eso es puro shirk lo que ellos hacen. Porque dirigir actos de adoración a otro en vez de Allah, eso es shirk. Y no es un acto de adoración bueno, sincero para Allah, que se puede usar para acercarse a Allah. No se puede usar shirk para acercarse a Allah. Se tiene que usar tawhid para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala en ese concepto de at-tawassul. Entonces dice el Sheikh, así no perdón, por ser que esta gente desviada ha engañado a la gente común o a la gente ignorante, no sienten la necesidad de decir, oh Allah, protégeme del shirk. Ni les preocupa lo grave de esta práctica, ni se esfuerzan por aprender sobre el shirk, o evitar el shirk, o caer en el shirk, o tener miedo de caer en el shirk. Dice el Sheikh, de este modo el shirk se infiltra en estas personas de forma general en sus acciones, palabras y comportamientos. Y sale y resulta que es parte hasta de la cultura, hacer shirk, subhanallah, es una práctica común. Y aún así creen que no existe el shirk. Y a pesar de haber sido contaminados del shirk, dice el Sheikh, dicen que no hay el shirk. Y estas acciones no son shirk. Esto demuestra, dice el Sheikh, el peligro que representan los líderes del desvío, los sheikhs y la gente que predica el desvío, o la gente que predica aquello que opone el Corán y la Sunna. Y por eso los grandes imams, empezando con los sahaba hasta el día de hoy, parte del din de Allah
es advertir contra el shirk y la gente del shirk y los predicadores del shirk. Igualmente, advertir contra el kufr y la gente de kufr y los predicadores del kufr. Advertir contra la bid'ah, innovación, y contra la gente de innovación y contra los predicadores de innovación. Igual advertir contra el desvío en cualquier forma que viene. Y la gente del desvío y los predicadores desviados. No. Entonces esto es algo del din de Allah. Es de la metodología de la religión del Islam. Es parte de la da'wah. Quien hace da'wah o dice que es predicador o que está haciendo da'wah en cualquier forma que lo hace y no hace advertencias contra el shirk o la gente del shirk o los predicadores del shirk o del kufr o la gente del kufr o la gente o los predicadores del kufr o la bid'ah o la gente de la bid'ah o los predicadores de la bid'ah, pues entonces no está haciendo la da'wah de los profetas y mensajeros de Allah, ni está haciendo la da'wah del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni de los sahaba, ni de los imams de la sunnah. Está haciendo otro tipo de llamado que opone los textos y las prácticas de las primeras generaciones. No. El Sheikh menciona, dice, en cualquier caso, esto exige temer, desconfiar y advertir a los demás sobre el shirk. El temor de una persona al shirk debe ser mayor que su temor a cualquier otra cosa y debe esforzarse por evitar caer en el shirk. Parte de este esfuerzo consiste en comprender que el shirk en comprender y entender qué es el shirk. Los sabios, rahimahumullah, dijeron hace mucho tiempo el dicho: ¿cómo se puede desconfiar si no se sabe de qué desconfiar? Y eso es algo cierto. O sea, ¿cómo se puede desconfiar en algo si no se sabe de qué desconfiar? ¿Cómo se puede desconfiar en alguien si no se sabe quién es aquel que se debe desconfiar? ¿Qué es aquello en que se debe desconfiar? O sea, si no hay una advertencia, si no hay una aclaración de la verdad y lo que es la falsidad, pues entonces la gente no va a desconfiar y la gente no va a estar o entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿No? Sigue el Sheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhullah ta'ala. Aquel que no sabe qué es el shirk, dice el Sheikh, ¿cuáles son sus qué es el shirk? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué abarca su nombre? O sea, ¿qué significa su nombre, el shirk? ¿Cómo lo va a temer? ¿O cómo temerá esto? Si no sabe nada de eso, si es ignorante completamente de todo esto. El primer paso para temer el shirk es conocer qué es y cuál es su realidad. Con este conocimiento, el conocimiento de saber qué es el shirk, con este conocimiento destinado a la prevención, dice el Sheikh, y a la prudencia, se logra, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, evitar el shirk, el politeísmo, ¿no? Así que por eso uno de los salaf dijo, al definir la palabra taqwa se puede traducir en diferentes maneras. Puede ser taqwa, puede ser temor a Allah, puede ser piedad, rectitud, hay diferentes maneras, pero
Uno de los salaf dijo el ta'rif al taqwa, o explicar el significado de taqwa, que dice: taqwa Allah amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah tarkun li ma'siyatillah wa a'zam ma'siyatillah الشرك على نور من الله خيفة عذاب الله. Subhanallah. Es un dicho bueno de lo que es el significado de taqwa, temor a Allah. Hay mucha gente que dice fácilmente: yo temo a Allah. Yo temo a Allah. Es decir, yo tengo taqwa de Allah. Yo temo a Allah. No, es fácil decir yo temo a Allah, pero miren el significado de Allah. La taqwa hacia Allah es actuar en obediencia a Allah, con luz de Allah, esperando la recompensa de Allah, alejándose completamente de desobedecer a Allah, con la luz de Allah. Y aquí el Sheikh en paréntesis pone que el mayor de los pecados, el mayor de los pecados con Allah es el shirk, ¿no? Entonces, alejándose completamente de los pecados o de desobedecer a Allah, con luz de Allah, temiendo el castigo de Allah. Eso es el taqwa. El significado que uno de los sabios de la gente de los salaf, o la gente de las primeras generaciones, mencionó. Una persona debe ser consciente, dice el Sheikh, de shirk. Conocimiento de su realidad, conocimiento de su peligro, conocimiento de su castigo. ¿No? Un conocimiento destinado a advertir contra él. O sea, ¿para qué es ese conocimiento? Para alejarnos del shirk y advertir contra el shirk. Y dice el Sheikh, y a advertir a otros para que no caigan en él, ¿no? E incluso a sus propios hijos, esposas, familia, como en el consejo de Al-Luqman, cuando Luqman en el Corán menciona, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a Luqman, el siervo Luqman, cuando él dio ese consejo a su hijo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ¿No? Que Luqman dijo, y cuando Luqman dijo a su hijo, mientras le aconsejaba: oh hijo mío, no asocies nada con Allah. En verdad, asociar otros con Allah es una gran injusticia. Es una gran injusticia. Yani los siervos piadosos y justos de Allah subhanahu wa ta'ala temen el shirk para sí mismos y para su familia y su pueblo. Y por eso ellos se alejan del shirk y hacen advertencias contra el shirk, empezando con sus familias, sus amados, sus hijos, sus esposas, sus familias, parientes, vecinos y su pueblo, empezando con ellos, ¿no? Pero es una advertencia general contra el pecado más grande con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh, así pues, le advirtió sobre el shirk. Al mismo tiempo le explicó su peligro, diciendo que es la más injusta, la más atroz y la más grave injusticia de todas, ¿no? Subhanallah. Y dice aquí, el Sheikh Abdulaziz bin Baz inició aquí su explicación para aclarar lo que se relaciona con la realidad del shirk y sus tipos, ¿no? Empezó con esto. Y aquí el Sheikh menciona un momento, Juan, aquí ya.
No. Entonces, el Sheikh, Allah le tenga piedad, menciona en el texto, dice, الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل. ¿No? Que Sheikh Ben Baz dijo, el politeísmo mayor, el shirk mayor, requiere la anulación de las obras, es decir, la invalidez de todas las obras, ¿no? Y esto no es algo nuevo, esto lo ha mencionado Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y ya te fue revelado y a quienes te precedieron que si asocian algo con Allah, sus obras ciertamente se volverán inútiles y ciertamente estarán entre los perdedores. Más bien adoren a Allah y estén entre los agradecidos. No, así dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr. Entonces así pues, dice el Sheikh, entonces el politeísmo, el shirk, anula todas las obras. Y esto es algo que Allah reveló a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y lo reveló a todos los profetas que llegaron antes de él. ¿No? No es algo que solo vino al profeta sallallahu alayhi wa sallam, pero a todos los profetas. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ayah, y si hubieran asociado a otros con él, sus obras habrían sido anuladas. Subhanallah. No, entonces, esto se debe a que si el shirk mayor se mezcla con las obras, sean pocas o muchas, entonces todas ellas se anulan y corrompen y nada de ellas es aceptado. Nada de ellas son aceptadas. ¿No? Esto dice el Sheikh, se aprende desde, ¿cómo se dice? La perspectiva de considerar las cosas corruptoras. ¿No? Y dice el Sheikh, eso es algo que en otros estudios también se encuentra. Este es un tema, dice el Sheikh, que muchas personas estudian y analizan, considerando cómo la corrupción surge de la conexión de algunas cosas contra otras, cómo se extiende a todo se extiende esto, dice el Sheikh. De hecho, existen ciencias que toman en cuenta este aspecto para la conservación de alimentos y provisiones, y cómo si se colocan de cierta manera o se estropearían, ¿no? Se toman precauciones, ¿no? Porque es algo serio, serio la corrupción, ¿no? Se toman estas para conservar los alimentos, dice el Sheikh, y evitar que se echen a perder, ¿no? Entonces, dice el Sheikh, ¿y qué corrupción, ¿no? Y es mayor que el shirk? ¿Qué corrupción es mayor que el shirk? Porque corrompe todas las obras, corrompe la vida terrenal de una persona y su vida en el más allá, después de la muerte. Y estará, que Allah no quiera, pero estará en una pérdida clara, dice el Sheikh. ¿No? E incluso si hay oraciones o ayunos o caridad o hajj, no serán aceptados estos actos debido a la corrupción causada por el shirk en sus obras. ¿No? Y esto es algo serio, Juan, esto es algo serio, no es algo ligero, que pasan y no estudian y no toman en cuenta y no saben y son ignorantes
Esto es serio. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. Subhanallah. Que dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, y nada impide que sus ofrendas sean aceptadas excepto que no creyeron en Allah y en su mensajero. Que no creyeron en Allah y su mensajero. Subhanallah. Igualmente dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Subhanallah. Y quien reniegue la fe o de la fe, su obra se vuelve inútil. Y en la otra vida, en el más allá, estará entre los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Los kufar, la gente que irá a los castigos del infierno. Subhanallah. Allah nos protege y nos salve. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dijo en el texto también, dijo, وَخُلُودْ فِي النَّارِ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ. Y estar en el fuego para eternidad para quien muere sobre él. ¿Muere sobre qué? El shirk. El shirk. Dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz, cuando dice esto, y el castigo eterno en el infierno es para quien muere sobre el shirk. Es decir, quien muere sobre el shirk, es la persona que va a estar en el infierno para siempre. Quiere decir que nunca va a salir del infierno. El día de la resurrección, dice el Sheikh, no tendrá más que el fuego, donde va a estar ahí para siempre. Donde va a estar ahí para siempre. Subhanallah. Dice dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ما كان للمشركين أن يعمروا المساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. No corresponde a los mushrikin, los politeístas, mantener las mezquitas de Allah mientras dan testimonio de incredulidad. Dan testimonio de sí mismos de su incredulidad, de su kufr. Es decir, mientras dan testimonio de su kufr, al persistir en la adoración de otros en vez de Allah y dirigir actos de adoración a otros en vez de Allah, pues serán kufar y no pueden mantener las mezquitas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun. Subhanallah. Y esos son aquellos que sus obras se han vuelto inútiles y en el fuego permanecerán eternamente. Subhanallah. Allah nos salve, Allah nos protege del shirk y el castigo. El Sheikh dice, es decir, para siempre. No serán juzgados en tiempo de morir, ni su castigo será disminuido, pero más bien las narraciones mencionan que el castigo aumenta, cada vez aumenta, nunca rebaja. El castigo aumenta. A'udhu billah. Allah nos protege del castigo de la ákhira. El Sheikh Abdulaziz bin Baz en su texto menciona, dice, وَأَنْ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ فَلَنْ يَغْفَرُ لَهُ وَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. Subhanallah. Y quien muere sobre ello, es decir, el shirk, no será perdonado y el paraíso le está prohibido. ¿No? Subhanallah.
dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, la prueba de que no será perdonado es la fuerza de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Y por cierto, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y por cierto, Allah no perdona que asocian con él a otros en adoración, pero perdona lo que es menor que eso para quien él quiere. Esto es en el caso de quien muera sobre el shirk. Y no hay contradicción entre esta aya y el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Zumar. El dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Zumar: قُلْ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Y aquí el dicho está en lo que nos enfocamos en el dicho de Allah: إن الله يغفر الذنوب جميعا. Es decir, di, oh siervos míos, que hayan pecado contra sí mismos, no desesperen de la misericordia de Allah. En verdad, Allah perdona todos los pecados. Y aquí nos concentramos en esta parte, que en verdad Allah perdona todos los pecados. Porque esta palabra, todos los pecados, pues aquí lo pueden usar como que hasta, como es una contradicción de que Allah no perdona el shirk, pero aquí dice perdona todos los pecados. Y dice el Sheikh, esto es en el caso de quien se arrepiente del shirk, por ejemplo, como lo demuestra la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala: no desesperes, es decir, arrepiéntate. Así dice el Sheikh, así pues, quien se arrepiente, Allah acepta su arrepentimiento, ya sea del shirk o de cualquier otro pecado, ¿no? Si la persona sigue viva y se arrepienta antes de su muerte, Allah acepta cualquier pecado de que se arrepienta, ¿no? Y su dicho en el aya que mencionamos, que Allah no perdona que le hagan shirk con él, pero perdona lo que es menor que eso a quien él quiere, se refiere al caso de quien muere en el estado de politeísmo, en el estado de shirk, ¿no? Ya sea en creencia o en dicho o en acción. Por lo tanto, quien muere en el politeísmo no tiene ninguna esperanza de obtener el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. La prueba de que el paraíso está prohibido para el politeísta, para el mushrik, está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice: La yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ¿No? Que Allah no perdona que hagan shirk con él, pero perdona lo que es menor que eso para quien él quiere, ¿no? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Que por cierto, quien hace shirk con Allah, por cierto, Allah ha hecho haram para él el paraíso, y su morada será el infierno, el fuego del infierno, y los opresores o los que hacen el mal no tendrán ninguna ayuda en ese día. Es decir, los mushrikín, dice el Sheikh. Es decir, los mushrikín, ¿no? Los mushrikín que mueran asociando o haciendo shirk con Allah subhanahu wa ta'ala no van a tener ninguna ayuda en ese día. Dice el Sheikh, no hay quien los fortalezca y los proteja del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí se entiende por el shirk,
politeísmo, la injusticia, como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, que inna shirk la dhulmun azim. Inna shirk la dhulmun azim. Que en verdad hacer shirk con Allah es una gran injusticia. En otra aya, Allah subhanahu wa ta'ala también menciona wal kafiruna hum adh-dhalimun. Y los incrédulos, ellos son los injustos. Ellos son los injustos. Now, déjenme ver cuánto nos queda aquí. No, vamos a seguir un poquito más, Juan, barakallahu fikum. Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, dice en su texto, وَمِنْ أَنْوَائِهِ دُعَاء أَمْوَاتِ وَالْأَسْنَى. Que Sheikh Abdul Aziz bin Baz dijo, y entre sus tipos, es decir, del shirk, está la súplica a los muertos y a los ídolos. Porque la súplica, dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, porque la súplica es adoración. De hecho, es la forma más grande e importante de adoración. Como se confirma en el hadith del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mencionó y dijo, الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la súplica es adoración. Luego recitó la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, y tu Señor dice, invócame, yo te responderé. En verdad, quienes son arrogantes contra mi adoración, o dejando mi adoración, entrarán en el infierno humillados. Subhanallah. El Sheikh Abdul Razak dice, es decir, insignificantes, humillados, o humillados, ¿no? Llamó arrogante a quien ¿cómo se dice? Enorgullece de invocarlo, o enorgullece en su adoración. Entonces la súplica es adoración. De hecho, la más grande de ellas, ¿no? De las acciones de adoración. Por lo tanto, quien invoca a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, busca ayuda o asistencia en otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, se refugia en otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, y busca ayuda en otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, ha caído en la forma más grave del shirk, el shirk al-akbar, que lo aparta del din de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh. No, subhanallah. El Sheikh menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. No, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, cuando pidas, pídele a Allah, y cuando busques ayuda, busca ayuda en Allah. Sabe que si toda la nación se junta para beneficiarte en algo, no podrían beneficiarte sino en algo que Allah ya decretó o ya escribió para ti. ¿No? Así igual dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr explicando eso, dice, y los líderes del desvío, a quienes el profeta sallallahu alaihi wasallam temía para su nación, siguen
instando a la gente a suplicar a los muertos, subhanallah, y buscar su ayuda y buscar su ¿cómo se dice? O rogándoles por su alivio, subhanallah. Les dicen, esto se llama intercesión, ¿no? Se llama mediación. O sea, dicen eso para decir que no es shirk, Conducen a la gente común a un grave error y pecado, hasta el punto de que una vez oí, dice el Sheikh, a una persona suplicando a alguien que no era Allah. O sea, está suplicando a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le aconsejé y comencé a recitarle los ayat que afirman que la súplica es un acto de adoración que no debe dirigirse a nadie más que a Allah. Como Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ¿y quién está más desviado que aquel que invoca a otro en vez de Allah? Aquellos que no le responderán hasta el día del juicio y que sin darse cuenta ignoran su súplica, ¿no? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala, el Sheikh menciona, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y aquellos a quienes invocas en vez de Él, en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, no poseen ni un qitmir. Un qitmir, ya Juan, es esa telita o ese cuerito que está en el dátil, entre la carne del dátil y el hueso. Hay un miembro así que cubre la semilla del dátil, ¿no? Ese cuerito o esa tela o ¿cómo se llama? Ese miembro se llama qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala aquí, a aquellos a quienes invocas ni siquiera poseen un pedazo de qitmir. Ni siquiera el qitmir entero, ni siquiera un pedazo. O sea, no poseen nada, no son dueños de nada. Allah es el dueño de todo. Si los invocas, no oyen su súplica o tu súplica. Y aunque pudieran oír, no podrán responderlos. Y él dice Allah subhanahu wa ta'ala, y el día del juicio negarán su shirk que hacían contra Allah subhanahu wa ta'ala con ellos, o que hacían con Allah subhanahu wa ta'ala, el shirk que hacían con ellos, ¿no? Y nadie puede informarlos como dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ, y nadie puede informarte así como el Khabir, el que tiene toda la información, ¿no? Sheikh Abdul-Razak al-Badr dice sobre esto, dice igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice en la otra aya, قُلْ عُدُّوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Subhanallah, que dice, di
invocan a aquellos a quienes consideran dioses en vez de Allah o en vez de Él, pues no poseen el poder de liberarlos del mal ni poder cambiarlo. Subhanallah. Ellos no poseen ese poder de quitarte el mal ni cambiarlo. Allah subhanahu wa ta'ala también dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: invocan a aquellos a quienes consideran dioses en vez de Allah. No poseen ni siquiera el peso de un átomo de poder en los cielos ni en la tierra, y ellos no tienen parte en ellos, en parte en los cielos y la tierra, y no hay ningún protector para él de entre ellos. O sea, ninguno de ellos pueden proteger a Allah, pero es Allah quien los proteja. No. Y dice el Sheikh, y después de leer todas estas evidencias, dice, le leí hadiths sobre este tema. Luego, cuando terminé y él entendió bien el asunto y se le aclaró, me dijo: soy de tal y cual país. Nombró su país. Nadie jamás me ha dicho esto, o nadie jamás me ha enseñado esto, queriendo decir que los sabios de ellos les estaban diciendo: esto es tawassul, esto es una forma de acercarse a Allah, o sea, hacer el shirk, así como hacen los sufis y los shias y los quburiyin. Dicen que es tawassul, y le hicieron sentir que que esto de levantar las manos y suplicar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es por parte de los profetas. O sea, levantar las manos y suplicar a otro en vez de Allah, como a los profetas o los santos o a otros, es lo que se llama tawassul. ¿No? Y eso no es tawassul, como explicamos. El tawassul verdadero es que suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala directamente, pidiéndole algo que quieres, usando unas acciones buenas que hiciste sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Específicamente si son acciones grandes, si son esfuerzos grandes que has hecho. Y dice el Sheikh, y no le hicieron escuchar los ayat del monoteísmo, del tawhid, y los ayat de ikhlas, de sinceridad, en las diferentes súplicas de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que enseña Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Así que esto es lo que nos muestra lo que vino antes, el peligro de los imams del desvío para la gente. Estos sabios de él en su país desvían a la gente a hacer shirk, diciendo que es parte de la religión, que es tawassul, y eso no es cierto. Y eso muestra el gran peligro de los sabios desviados, como empezaron o como empezamos la clase. Now, vemos que ya pasamos la hora, Juan, barakallahu fikum. Entonces aquí nos falta, si tenemos un poco más paciencia, inshallah, nos falta un poco más, inshallah, un poco más. Seguimos. Sheikh bin Baz rahimahullah dice: wastighatha bihem, y rogarles por alivio a ellos, también es shirk, ¿no? A otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, buscar ayuda en ellos, ¿no? Significa pedir ayuda a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh bin Baz rahimahullah que es yani shirk, ¿no?
que es shirk. Se busca ayuda en tiempos de dificultad, angustia, enfermedad, calamidades. Mucha gente común, cuando su enfermedad se agrava o su necesidad y pobreza se vuelven extremas, o les llega una calamidad o algo similar, acuden a una tumba, subhanallah, se refugian en ella, lloran ante ella y se someten, se humillan, insisten en que satisfaga su necesidad, subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona: aman yujibul mudarra idha da'uhu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ¿acaso no es el mejor quien responde al desesperado cuando lo invoca, y elimina el mal y los hace sucesores en la tierra? ¿Acaso Él es deidad con Allah? O sea, ¿acaso a Él, a quien ellos suplican, aquellos que invocan, acaso Él es deidad o es Dios con Allah? Que poco recuerdan, dice el Sheikh, que significa que poco recuerdan lo que los guía, que poco recuerdan a aquel que los guía a la verdad y los conduce por el camino recto. Subhanallah, que poco recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh bin Baz también dijo: وَالنَّذْرْ لَهُمْ وَالذَّبْحْ لَهُمْ. Igualmente, y los votos para ellos que hacen para ellos, y los sacrificios y ofrendas que dan para ellos, también es forma de shirk que menciona Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala dijo: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Que por cierto, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah, Señor de los mundos. Y a Él, dice el Sheikh, a Él, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado igual, dice el Sheikh: la'ana Allah man dabaha li ghayrillah. Que Allah ha maldecido a quien sacrifica a otro para otro en vez de Allah. Y la maldición es la expulsión de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala para esa persona. O sea, lo aleja de su misericordia. Lo aleja de su misericordia. Y eso es un castigo grandísimo. En el día del juicio, ¿qué es lo que más necesitas de Allah? Su misericordia. Subhanallah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala te aleja de lo único que necesitas en ese día, o lo más grande que necesitas en ese día. Subhanallah. La mención que hace el Sheikh al final de su discurso sobre el shirk mayor indica que conocer el politeísmo requiere conocer sus diferentes tipos y categorías. Dado que su tratado fue breve, este escrito del Sheikh, incluyó una referencia de algunos tipos para estar alerta ante otros, como la adoración a los muertos, los ídolos, piedras, árboles, y otros objetos, dice el Sheikh, y que todo eso constituye politeísmo mayor, yani shirk al-akbar, que incluye a la persona de la religión. Y esto es importante lo que dice el Sheikh, que incluye la persona de la religión, es decir, incluye
una persona que dice que es del Islam, que dice que es musulmán, que dice que se llama Mohammed o se llama Abdullah o se llama Ahmed, ¿no? Yani dice que es persona de la religión del Islam, pero cae en shirk al-akbar, ya sea en su creencia o dicho o acción, y esto lo saca del din del Islam. Y aquí vamos a parar, ya Juan, ya pasamos mucho de la hora. Aquí paramos donde el Sheikh, para la siguiente clase vamos a empezar lo que Sheikh Abdulaziz Ben Baz menciona de lo que es Shirk al-Asghar. Shirk al-Asghar. Entonces tomamos en esas últimas dos clases lo que es Shirk al-Akbar y ¿cómo se dice? La obligación de tener temor o miedo de caer en el shirk, y algo que mencionó de shirk al-Khafi o el shirk de lo que se llama el shirk oculto. Y ahora el sheikh en el siguiente parte del texto, el sheikh menciona amma shirk al-asghar, en cuanto al shirk menor, y explica lo que es. Y eso lo vamos a tomar en la siguiente clase bi'idhnillahi ta'ala. Y aquí terminamos hoy. Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay preguntas o algo en que puedo ayudar, haré lo posible. Juan barakallahu fikum. Para un hombre es mejor cuidar a su madre que está en una edad avanzada, teniendo en cuenta que no es musulmana y vive en un país de incredulidad, o hacer hijra. Eso depende en varios asuntos y no es igual para todos. Eso depende en la condición de su mamá, la edad de su mamá, la salud de su mamá, la situación económica de su mamá, varios asuntos. Igualmente, los asuntos del país de incredulidad en que vive, que si puede practicar su religión fácilmente, que si es un país donde no hay mucho influye para su esposa a la incredulidad, o para sus hijos, o si es un país donde hay inseguridad, o si hay hay varios asuntos. Entonces no puedo decir que esto o lo otro, porque cada situación es diferente. Cada situación es diferente. Pero sí, el hijra es primeramente, cuidar la madre es uno de los más grandes actos de adoración para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala que uno puede hacer. Eso es uno de los grandes, uno de los más grandes, ¿no? Pero también es la hijra. La hijra es uno de los actos de adoración que limpia completamente todos los pecados grandes y pequeños, ¿no? Es tan grande ese acto de adoración, la hijra, y hijra significa abandonar el país de los incrédulos para un país de los musulmanes. O sea, abandonar un país de incredulidad para irse a un país del Islam, ¿no? Y eso es uno de los actos grandísimos con Allah subhanahu wa ta'ala, que borra completamente todos los pecados cuando la persona hace eso con la intención pura para Allah y cumple con ello en abandonar ese país y no regresa a ese país, ¿no?
no regresa a un país de incredulidad y se va a un país del Islam, pues esa hijra, si Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta, le borra todos los pecados, grandes o pequeños. Entonces es un acto grandísimo de adoración. Como la shahada, sabemos que la shahada, si la persona toma su shahada, entra al Islam y abandona incredulidad, borra todos sus pecados, ¿no? Borra todos sus pecados. Y son 4 actos de adoración que hacen eso. Primeramente la shahada, como mencionamos. Cuando uno toma la shahada, Allah limpia todo de él. Cada pecado, grande o pequeño, todo es limpio como un bebé cuando toma su shahada. Igualmente cuando hace la hijra, igual cuando completa el hajj, ¿no? Cuando completa el hajj, y Allah acepta el hajj, Allah lo borra de todos los pecados, como si fuera un bebé limpio, no tiene pecados. Igual cuando muere por la causa de Allah, defendiendo la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y los musulmanes, defendiendo el din de Allah, el Islam y los musulmanes, muere mártir, pues es igual otro acto grandísimo que borra los pecados grandes o pequeños. Entonces, la hijra está entre esos 4 grandísimos actos de adoración, donde Allah subhanahu wa ta'ala borra todos los pecados. Entonces, la hijra no es algo ligero, es algo grandísimo, de los más grandes actos de adoración que uno puede hacer. Pero también el cuidado de la madre y ser bueno con la madre y obedecer a la madre, eso es algo que también cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam quién merece más mi lealtad y obediencia, y dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la madre. Y después dijo el hombre, ¿y después quién? Dijo, la madre. ¿Y después quién? Y dijo, la madre por 3ª vez. Y después dijo, ¿después quién? Y después dijo, el padre. Pero dijo la madre 3 veces. Entonces, sí es algo grande, pero eso depende igual. Eso depende igual de las situaciones y pues todos los factores que hay en ambas cosas que he mencionado, y Allah sabe mejor. Wallahu ta'ala alam. ¿Puede un musulmán monoteísta que conoce la prueba de el Dajjal, ¿no?, caer en su engaño y dejarse seducir por él? No, Allah sabe mejor. No, pero es posible. Hay musulmanes que van a caer en esa fitna. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hagas dua que no sea en tu tiempo. O sea, haz dua que no llegue el Dajjal en tu tiempo. Es tan grande eso. La persona va a despertar con imán y va a atardecer con kufr, o lo opuesto también. Porque hay gente de fe, hay gente que va a creer también, pero en ese tiempo, más que nada, la gente va a ser engañada por el Dajjal. Le pedimos a Allah que nos protege de esa fitna grandísima. Allahumma amin. ¿Puede considerarse musulmana una persona que está al borde de la muerte, que afirma creer en solo Dios, Allah, el creador, sustentador de todo, y que rechaza la adoración de cualquier otro ser, pero que no pronuncia la shahada y dice, no pertenezco a ninguna religión? No, esto es incredulidad. O sea, está diciendo que rechaza el Islam. Si dice no pertenezco a ninguna religión, dice el Islam no es mi religión, yo no lo acepto.
Si una persona que dice no pertenezco a ninguna religión, es decir, no acepta ninguna religión. Entonces no acepta el Islam, rechaza el Islam. ¿No? No es suficiente decir la ilaha illallah. No es suficiente. Lo que entra la persona en la fe y lo que entra la persona a esta umma, la umma de Muhammad, es decir, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah es muy importante para ser musulmán. Tiene que aceptar el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Quien no acepta el profeta sallallahu alayhi wa sallam, aunque diga la ilaha illallah y dice yo creo que no hay nada que debe ser adorado excepto Allah, yo creo en eso, pero no acepto a Muhammad como profeta, o no acepto la legislación islámica, o no acepto la religión del Islam, es kafir, es incrédulo. Así que no es musulmán y no se puede considerar musulmán. ¿No? Esa persona no es musulmana. Y Allah sabe mejor, wallahu ta'ala alam. Muhsin es el que hace ihsan. Aquí el hermano dice si la palabra muhsin se refiere a la persona que solo o que adora solo a Allah subhanahu wa ta'ala. La palabra muhsin es la persona que posee ihsan. Ihsan es perfeccionar los actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Perfeccionar los actos. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith de Jibril, cuando le preguntó Jibril que le explicara qué es ihsan, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, an ta'budallah ka'annaka tarah. Yani que adores a Allah como si lo estás viendo. Pero si no lo ves, yani él sí te ve. ¿No? Es decir, los sabios han mencionado esto, es que perfeccionas tus actos de oración tanto que es como los haces yani, exactamente bien, como si Allah te está viendo o que tú estás viendo a Allah, pero tú sabes que Allah te está viendo y por eso te concentras en perfeccionar los actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Es un nivel de imán grande. Pero significa la persona que posea ihsan. Y sabemos lo que mencionamos ahorita, lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que es ihsan. Naam, wallahu a'lam. Bueno, Juan, barakallahu fikum. Con esto terminamos hoy y hasta la próxima clase. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.